Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y en esta ocasión, como hemos seguido con esta semana, pues nuestro querido Máster Ave ahora nos va a contar un poquito acerca de esto que es la alquimia interior y cómo se conecta con muchas cosas muy interesantes. Así que bueno, bienvenidos y adelante, mi querido Máster Ave. Gracias, Máster. ¿Te has imaginado alguna vez tener el poder de moldear tu realidad a voluntad? ¿Crear tu experiencia de vida ideal? ¿Qué cambiarías si tuvieras acceso a ese control en tus manos? Imagínate, Estaría ¿no? Todo lo que tremendo, sería. sí. Bueno, pues quédense con nosotros hasta el final porque hoy vamos a buscar descubrir juntos cómo la alquimia y la teoría del multiverso puede ser la clave para esto. La alquimia mental. Bien, pues vamos al tema. Los primeros alquimistas iniciaron en el Egipto antiguo, y cuando digo los primeros es enfocándonos en la civilización humana actual, porque pues si consideramos otras civilizaciones humanas, seguramente la alquimia y alquimistas vienen de mucho más atrás. De tiempos muy antiguos. Así es, de tiempos sumamente antiguos. Ahora bien, lo que normalmente escuchamos de la alquimia o de los alquimistas en sí es que tienen la habilidad o el conocimiento para poder convertir el plomo en oro, pero la alquimia en sí tendría una intención todavía mucho más elevada. De hecho, el propósito principal de la alquimia sería trabajar con un elemento que es muchísimo más valioso que el oro, que sería la mente humana. Coincido. O en otros enfoques podría ser la conciencia, ¿no? También puede ser el llamado despertar, ¿no? El hacerse consciente de uno mismo. Es correcto. En este programa vamos a descubrir cómo es el proceso para llegar a ese máximo nivel, porque en sí el fundador o padre fundador de la alquimia bien pudo haber sido Hermes Trismegisto. Algunos textos herméticos, como el Kybalión, lo dicen literal. El padre o fundador de la alquimia habría sido Hermes Trismegisto. Entonces, ya hablando de Hermes Trismegisto o de conocimiento hermético, la alquimia sería realmente una práctica para trabajar más en lograr dominar las fuerzas mentales, más que trabajar con los elementos materiales. Aunque podríamos decir que hay una especie de rama de la alquimia, digamos que era exotérica, y esa rama exotérica sí buscaba hacer esto de transmutar el plomo en oro, ¿no? Inclusive Saint Germain, por ejemplo, se supone que lograba hacer esas cosas, ¿no? Y sacaba diamantes de su bolsillo y estas, así cuentan las historias, ¿no? Sí, de hecho, si buscamos alquimia, y creo que la mayoría, hasta que nos metemos a esta profundidad, es cuando damos con esta intención superior. Pero tiene un propósito, porque al ser hermético, estamos hablando ya de un conocimiento oculto. Este conocimiento se habría mantenido... Por definición, de ahí se usó que lo hermético es oculto o es cerrado. Exacto, que vendría de la filosofía hermética, de la escuela hermética de Hermes Trismegisto, y que habría estado cerrado este conocimiento por miles de años, y no solo para este conocimiento, sino para muchos más de la orden hermética. Entonces, realmente la alquimia, vamos a llamarle, y si alguien practica alquimia, no es por hacer este nivel menos, pero sería un nivel inferior en el que la alquimia se estaría usando para trabajar los elementos materiales. Como bien dice Máster Iván, por ejemplo, Saint Germain, y uno podría decir, bueno, entonces Saint Germain quiere decir que trabajaba la alquimia a un nivel inferior. No, lo que busco decir es que ese sería el propósito de presentar una alquimia inferior, ocultar el conocimiento superior. Ahora, esa sería una opción, y hay otra opción en donde se supone que a través de la idea de manipular lo externo, es decir, transformar ese plomo en oro, en realidad es un proceso iniciático donde el alquimista se está transformando a sí mismo en el proceso. Claro, como algo simbólico, ¿no? Ajá. Y lo que está afuera está adentro, ¿no? Exacto. Aunque de hecho sí hubo muchos alquimistas que enfocaban su trabajo, todo el trabajo en su día, en lograr el fenómeno de la transmutación desde el punto de vista material, no solamente interno, sino que sí se buscaba auténticamente esta transmutación. Sí, correcto, es decir, o sea, tú puedes llegar al nivel que tú tienes un conocimiento, llega a tus manos, y depende tu nivel de conciencia es donde te vas a quedar. Exacto. Tú podrías agarrar y quedarte en el tema de los elementos materiales, o podrías llevarlo más allá cuando logras trabajar
en el dominio de las fuerzas mentales. Exacto. Eso realmente sería el mayor nivel y sería la alquimia hermética. Si queremos darles diferentes niveles, ese nivel sería el de la alquimia hermética, las fuerzas mentales. Bien, bueno, en sí el proceso de la alquimia sería hacer un proceso de purificación y elevación para poder transformar la esencia de cualquier cosa. Entonces, cuando digo cualquier cosa, estamos hablando de cosas tangibles e intangibles, Sí. por decirle de alguna manera. Entonces, con la alquimia hermética, es decir, el mayor nivel, podríamos inclusive estar hablando de una transformación del ser mismo. Sí. O ese sería el principio final a buscar, ¿no? Sí, también creo que es importante recordarles a las personas que nos ven que, dados los estudios y cómo se ha observado actualmente cómo funciona la realidad, inclusive eso que llamamos pensamiento, también se considera que no forma parte solo de lo etéreo o lo intangible, sino que los pensamientos también son una sustancia específica, ¿no? Que también son materia. Sí, de hecho vamos a tocar ese tema ahorita más adelante, porque recuerden que aquí estamos combinando dos cosas, que sería la alquimia y la teoría del multiverso, que sería física teórica. Ajá. Entonces vamos a platicar de eso en Bien. un ratito. Entonces, En breve. En breve. En breve llegaremos a eso. Regresando al tema de la alquimia, entonces tendríamos este proceso en el que por medio de purificación y elevación, es decir, hay que subir el nivel de la esencia de las cosas, estaríamos llegando a una transformación. Y en la alquimia se conoce un proceso de 3 etapas. Tenemos la primera, que sería la del nigredo, El nigredo. que sería el ennegrecimiento o la negrura, Lo oscurito. la oscuridad, correcto. La sombra sería. La sombra también, que sería una etapa de descomposición. Es decir, una etapa en donde las cosas podrían o tendrían que perder su forma para irse volviendo a encontrar a sí mismas. De hecho, estos 3 procesos de la alquimia podrían ser hasta análogos al proceso de la individuación propuesto por Jung. Por Carl Jung. Sí. Exactamente. Otra cosa importante a considerar es, hay una simbología que representa este proceso, que sería la del Uroboros, donde tenemos a un reptil. Es este símbolo donde está una serpiente, un reptil, se representa de diferentes maneras, pero se está comiendo la cola, se está comiendo su cola, ¿no? Que hasta la fecha yo sigo sin saber bien si es Ouroboros o Uroboros, o no sé cómo se pronuncia, pero ahí está, ¿no? Ujú. Se puede encontrar de diferentes... Que simboliza la reconciliación de los opuestos, ¿no? Y también el ciclo infinito, Sí. el ciclo eterno. Sí. Y la continua pérdida de forma, por ejemplo. Ajá. Sí, porque este proceso también es conocido como caos, ¿no? Es Sí. un proceso de caos. Sí, Cuando de entras, hecho, ¿no? el nigredo sería un proceso caótico, ¿no? Ando nigreado. Ando bien nigreado. El caos. Así es, entonces tenemos también ahí en esta parte del nigredo la parte del análisis de la parte primitiva del ser, ¿no? Que sería la más básica. Entonces todo esto se da en esta parte oscura, negra, pero después viene la del albedo, que sería la parte del blanqueamiento, la parte blanca, y esta estaría representando un proceso de renacimiento o purificación. Ujú. Y después tenemos la tercera, que sería el rubedo, que sería, o también conocido como el enrojecimiento. Entonces, esta parte estaría hablando en el proceso alquímico, ya la parte en donde se hace la integración, tanto de la parte destructiva como la de la parte de renovación, Sí, que es como la integración. que termina generando exactamente una Integration. integración. Como el número 3, Ajá. ¿no? Ajá. Recuerda geometría sagrada, el Exacto. número 3 es el número de la integración. Sí, Ujú. que tal vez algunos, al conocer más de estos temas, podrían decir, es que son 4, ¿no? Faltó el amarillo, por ejemplo. Pero hay autores Es que entre esos hay varios procesos. y hay también. varios niveles, ¿no? Sí. Entonces, finalmente los 3 generales serían estos, y el llegar a este proceso al final te estaría llevando a lo que sería la simbología de la piedra filosofal. Ajá. O la gran obra, ¿no? También le decían. La gran Ujú. obra, correcto. Ahora bien, déjenme compartirles algo que dice el Kybalión. Lo pueden encontrar en el capítulo 2 de los principios herméticos, de los 7 principios herméticos, y creo que va a ilustrar mucho esto que hemos estado platicando. Y dice: ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas.
El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa. Y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, inteligentemente eligiendo el principio de polaridad. Exacto. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. Entonces, como ven, es un conocimiento hermético bastante avanzado que estaría directamente relacionado con el principio de la polaridad. Muy bien, bueno, ese es el tema de la alquimia, pero aquí metemos en la mezcla... Ahí viene. Aquí viene el otro aspecto de esto que vamos a buscar ingresar en este tema, que sería el científico, y este sería la teoría del multiverso. La física teórica ha ingresado este tema del multiverso en un contexto de dos teorías diferentes. La primera sería la teoría de las cuerdas. En la teoría de las cuerdas, las partículas fundamentales, que serían las principales, o sea, después de las partículas fundamentales, de acuerdo a la física teórica, ya no habría nada, ¿no? Más que las cuerdas. Bueno, es que para la teoría de las cuerdas, las partículas fundamentales no serían puntos como los concebimos normalmente, sino intersecciones entre o vibraciones de las cuerdas, ¿no? Filamentos, ¿no? Como hilitos. Como filamentos de luz. Exactamente, entonces eso estaría formando una gran membrana que sería la realidad misma. Sí, que resuena. Que es como ese, que también lo vemos exacto, como la malla o el entretejido, ¿no? La trama. El entramado. El entramado, exactamente. El entramado. Y que también coincidiría con la propuesta de Jacobo Greenberg, que la latiz sería como un gran entramado, ¿no? Una gran red conectada. Entonces, de acuerdo a la teoría de las cuerdas, no, hay más de una malla, una membrana encima de la otra, y en algún punto sí llegarían como a tocarse e interconectarse. Entonces, cada una de esas membranas estaría representando un universo diferente. Y de acuerdo a la física, ahorita recuerden, ya pasamos al tema más científico, entonces, de acuerdo a la física, cada universo tendría sus propias leyes físicas, sus propias leyes naturales, y estarían actuando de diferente manera. Por eso también se les llama dimensión, ¿no? Porque tienen una diferente dimensión entre una y otra. Sí, en efecto, serían como niveles diferentes. Entonces, por un lado tenemos el contexto de la teoría de las cuerdas, pero también tenemos el contexto de la teoría de la inflación cósmica. Y en o sea que sube todo en el cosmos. Todo para ya arriba. no me alcanza para mi cuerda. Entonces, en la teoría de la inflación cósmica, lo que habría pasado es que cuando el universo inicia, se habría expandido de manera exponencial. O sea, en un ratito creció inmensamente. Le dio empacho. Y habría generado burbujas de espacio-tiempo. Entonces, esas burbujas de espacio-tiempo estarían siendo los universos alternos. Exacto, sí. Esto es lo que alcanza... Que serían alternos para nosotros, ¿no? Para ellos nosotros somos un alterno, ¿no? Exactamente, sí. Viéndolo obviamente desde nuestra perspectiva de este universo. Pero todo esto es lo que la ciencia está contemplando. Recuerden, esto es física teórica, entonces no quiere decir que ya es aceptado. De hecho, podríamos decir, o en la ciencia se conoce que esto sería especulativo, ¿no? Sí, claro. Y esto es porque es un problema poder demostrar la existencia de la teoría de las cuerdas, ¿no? Y eso incluye gravitones y un montón de cosas, pero ese es otro tema. Sí. Exactamente, o sea, para poderlo comprobar empíricamente, los experimentos que se tendrían que hacer pues son bastante complejos desde el punto de vista físico. Entonces, esta parte va a continuar siendo un debate, pero nosotros en este ejercicio que estamos haciendo podríamos asumir entonces que habría diferentes realidades, diferentes universos que no necesariamente van a estar funcionando de la manera en que nosotros los conocemos. Entonces aquí, al juntar estos dos conocimientos, que sería la alquimia y el multiverso, lo que estamos haciendo es abrir la mente con la alquimia, con el principio de la alquimia hermética, abrir la mente a considerar que los elementos no necesariamente tienen que comportarse como siempre lo hemos concebido
que es de acuerdo a lo que nos dice la ciencia materialista. Claro. O la física newtoniana, podríamos decir. O la física newtoniana. Newtoniana también. Sí, Newtoniana. Mitomaniana. Ajá. Entonces es correcto. Ese sería el ejercicio que estamos haciendo aquí. A eso nos invita la alquimia y la manera en que concebimos la percepción de la realidad, que es muy material, pero cómo la llevamos hasta un nivel mental, que eso nos regresa al Kybalión, al primer principio del Kybalión, de los 7 principios herméticos, que sería que el universo es mente. Y el universo es mental. Y en este caso, las interacciones o el arte de practicar la alquimia mental o la alquimia interior estaría conectado con pues se conecta con todos estos temas del salto cuántico, realidades paralelas, multiversos, porque estarías pudiendo, o sea, deberías poder acceder a diferentes realidades debido a tus conexiones internas, ¿no? A esta alquimia interna, ¿no? Exactamente. De hecho, ahí en el Kybalión lo describe como mente viviente infinita. Ajá. Ahí nomás. Sí. Es el término que le da al todo, ¿no? Porque en teoría no podríamos nosotros describir, el todo como claro. Entonces, esto es interesante porque aquí estamos buscando hacer la intersección de 2 perspectivas distintas. Y en 2 minutos, imagínense nada más. Y entonces, el contenido que ahora abunda busca hacer como que esta unidad entre la ciencia, la mística, espiritualidad, lo místico. Y se topa con un montón de filtros, ¿no? También e interpretaciones. Sí. Realidades alternas. Mire, multiversos, diría Lenin. Realidades alternas, así es. Y entonces es de donde empiezan a hacer mucho lo que se conoce como la pseudociencia, ¿no? Eso. Aquí, oficialmente hablando. Viéndolo desde el lado... Newtoniano. Eso. Newtoniano. Newtoniano. Entonces, aquí quiero regresar un poco a la parte dura, que es la parte, digamos, científica. Hay algo que se llama el fine tuning o el ajuste fino, le llaman los físicos, que es en lo que están usando estas teorías que no han podido comprobar, las del multiverso, pero que si las pudieran ver como válidas, para ellos significaría poder resolver un tema que no han podido explicar. Exacto. Que es cómo se acomodan las constantes de la física en el tema de que exista la vida. Es decir, de acuerdo al fine tuning, las constantes físicas fundamentales serían tan precisas y tan exactas que la vida no tendría por qué existir. Claro, que de hecho también es otro tema muy interesante, porque el nivel de probabilidad para que la vida existiera en el universo en las condiciones como en la Tierra es improbable. O sea, es muy complicado, a menos que haya una intervención consciente. Eso es el tema. Detalle. Tal vez para algún programa de código. Y obviamente por la ciencia pues no va a ser aceptado esto que hubo una intervención consciente. Sí, claro. Pero es donde se dan de topes, ¿no? Porque sin embargo, aquí estamos. Exacto, sí. Entonces, este ejercicio lo que nos lleva es precisamente a ese punto. Es decir, si nos volviéramos meramente materialistas y fuéramos rigurosos, como dice la ciencia que debemos de ser, pues no podríamos, o de hecho no pueden explicar por qué estamos aquí. Claro. Eso abre la posibilidad a que se considere que hay otras dimensiones que tienen otras leyes físicas y que entonces si consideramos esa posibilidad, entonces todo lo demás tiene forma. Entonces cuando llevamos esto al tema de una alquimia, de una ciencia alquímica, donde podríamos estar transformando los elementos a un nivel muy básico, pero inclusive transformando nuestra realidad en el nivel mayor donde ya controlas las fuerzas mentales, pues es posible. Claro, ¿verdad? Ahora ahí le va, Master, ahí les va. ¿Un calambre? Se me ocurrió así, para ir cerrando. Digamos que el nigredo, ¿no? Este estado que podríamos decir también que es el plomo, ¿no? La parte más densa, podríamos decir que es una mente que está conectada con los planos de realidad que precisamente son densos, preocupaciones, miedo, todo este tipo de cosas. Y a través de esta alquimia interior, tú vas accediendo a diferentes planos o universos, por decirlo de alguna manera, de percepción, hasta llegar al oro, que podría ser como el gran despertar. Y eso haría que tu percepción de la realidad y lo que tú vives sea un mundo pues de maravillas, de gozo, de alegría y felicidad, y otras personas estarían conectadas en diferentes grados de esta alquimia, ¿no? A lo mejor hay personas que están en el nigredo y ahí se van a quedar, y siempre están en ese rango de frecuencia, y esto nos conectaría
con la teoría de que pues vivimos dentro de un multiverso y no nos damos cuenta, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Claro, Sí, para cambiar eso necesitarías primero aceptar que, haz de cuenta, es como si todo mundo, cuando estás en el Nigredo, acepta que lo que existe es real, Ajá. 100% real E inamovible. e inamovible, Exacto. ¿no? Y para eso necesitarías tú empezar a cambiar tus paradigmas y entender que existen multiversos. Si no, siempre te vas a quedar en ese nivel de aceptación, ¿no? Y podríamos decir que la alquimia interior es el camino a la liberación. Yo de acuerdo. Ujú. Muy de acuerdo. Sí. Wow, hasta frase dominguera. O puede ser una de muchas realidades, ¿no? Exactamente. También. Una de infinita. De infinitas realidades. o la llave a los multiversos, ¿no? Ujú. Ok, de acuerdo. ¿Algo más que quiera agregar para el cierre? Para cerrar, quiero dejar esta invitación abierta a que busquemos cada uno hacer esta integración. Como han dicho aquí mis masters todo el tiempo en este programa, siempre abiertos a escuchar todo, pero también poniendo un filtro en qué permiten que se va a volver una realidad para ustedes. Claro, sus creencias. Sus creencias y cómo las aplican a su vida. Pero para que tengan algunas referencias, les quiero compartir sobre un instituto. Un instituto psiquiátrico. Al que pueden De ahí consultar. salimos. Ajá. De ahí nos escapamos. Somos expertos. Entonces, este instituto es el Instituto de Ciencias Noéticas. Ajá. Es muy interesante porque este fue fundado por un astronauta que es Edgar Mitchell. Ajá. Saludos. Saludos a a Edgar Edgar. Mitchell. Edgar, ahí luego nos pagas. Ajá. Entonces pueden entrar Descuento. a la página, me parece que es... bueno, si lo buscan así como Instituto de Ciencias Noéticas, lo van a encontrar, tal vez lo encuentren en inglés, pero van a poder encontrar con un trabajo que podemos llamar serio, porque buscan hacer precisamente esta integración entre investigaciones científicas y conceptos que podríamos llamar subjetivos, como por ejemplo las meditaciones, yoga, todas estas prácticas espirituales que para la ciencia dura serían subjetivas. Ellos buscan integrarlas, pero lo hacen de una manera responsable. Entonces les dejo ese dato, espero que les guste el tema, que les abra El coco. la intención a tomar control de su realidad. Te quedan alquimia mental. Y pues si te gustó el video, pues compártelo, ponle Sí, me ponle gusta, o sea, like. ¿qué onda? Sí. Como- Ahí, Pero pues, que se vea, que se vea. que se suscriban. Que se suscriban. Y algo te había dicho, ¿no? El pitonizo. Sí, fíjense que el otro día me lo encontré por caray. ahí y decía que había una especie de profecía ahí del oráculo. Del Que oráculo. sí, que también que si se unían al canal, o sea que si no nada más se suscribían, sino que si también le ponen unirme ahí al canal y hacen esa aportación mágica que se llama paltaco, Imagínate lo que le decías a su hijo. No, Sí, no, ya. Ajá. Estaba Van a- bueno el viaje. van a adquirir un pase automático ¿Al Nigredo? al Nigredo, No, Pobres. a estos conocimientos cada Ah. vez más profundos aquí en Códigos del Multiverso. chico. No, pues ya. Ah, pues ya. Yo me estoy suscribiendo. Yo ya. también, ya También me suscribí. uno al canal. Sí, ya como 3 veces. ¿No? 3 veces yo también. Hola mis fans, no se vayan. Mi señor y maestro, el profetizo, tiene para nosotros la profecía de la semana. Adelante, my lord. Dice la profecía que en la era del despertar, cuando las flores crecen en el pavimento y las almas vuelan libres como los papalotes en el viento, cada ser humano descubrirá que lleva dentro de sí el poder de la alquimia. No la de los metales ni los minerales, sino la del espíritu y el corazón. Oh sí, con tan solo un pensamiento podrás transformar la tristeza en alegría, el estrés en paz y la flojera en pura buena onda. Pero eso no es todo, mis carnales cósmicos. Esta profecía también nos revela que existen realidades paralelas tan múltiples como las estrellas en el cielo. Es una de esas realidades ahora mismo que está tocando los bongos o las percusiones esas de los cubanos. Esto en la cima de una montaña hecha de aguacates gigantes. En otra están conversando con un coyote sabio que te cuenta chistes cósmicos sobre el destino de la humanidad. Y en todas esas realidades, no importa lo que pase, las quesadillas siempre serán deliciosas.
Aunque el queso a veces decide tomarse unas vacaciones. Así que no teman, porque el universo tiene un gran sentido del humor y su plan maestro es hacer que todos nos riamos juntos, carnales. Al final, la verdadera alquimia es aprender a disfrutar el viaje, a surfear las olas de la existencia y a conectar con tu yo en todas esas realidades paralelas. Que así sea en todas las dimensiones y en todos los tacos al pastor que comamos. Y en este o en cualquier otro mundo, paz, amor y buena briva. Ay, perdón, ya me pegó la buena cepa. Pero bueno, ya saben, los quiero, los queremos, todos nos queremos. Abrazos de luz.